buenos días a todos. Estamos hoy con Viviana Badenés y yo misma, Susana Ramón. Y bueno, muy contenta de poder estar con ella para iniciar una charla sobre el tema de la inteligencia corporal, la educación somática, el coaching somático también y en qué puede ayudar a las personas a vivir mejor y sobre todo a crecer personalmente y profesionalmente. Así que la charla va a durar más o menos una hora y vamos a estar intercambiando Viviana y yo sobre nuestros respectivos enfoques de trabajo. Y bueno, muy contenta de poder iniciar este tipo de charlas que espero vayamos a continuar en el futuro también. Buenos días. Así que buenos días, Viviana. Buenos días desde Benicassim, Sí, Castellón. perfecto, ¿no? Estás aquí en un ambiente soleado en la costa, ¿no? Sí, se está muy bien, sí. Y entonces, bueno, Viviana, cuéntame desde este maravilloso jardín que tienes aquí detrás, bueno, cuéntame un poco quién eres, tu historia, cómo has llegado desde el rolfing o desde la fisioterapia y el coaching somático, ¿cómo has llegado Pues, a esto? yo creo que mi desarrollo personal ha sido mi desarrollo profesional. En algunas veces consciente y otras veces menos consciente, pero yo fui una adolescente que tenía dolores de espalda y bueno, me dijeron en su día que nadara, fui nadadora. Y eso me dio una corporalidad, pero no me hizo entender. Yo seguía muchas veces con mis dolores de espalda, sobre todo con unas sensaciones de rigidez interna que con los años he visto que también afectaban obviamente al carácter, ¿no? Y bueno, pues yo estudié mi último curso de bachiller en Estados Unidos y algo muy casual pues me hizo que conociera la fisioterapia, porque hace 30 y tantos años en España se conocía poco, había pocos fisioterapeutas, ¿no? Y eso me llevó dije, bueno, pues esto me puede gustar, porque yo no sabía que quería estudiar, no sabía. Me gustaba algo así, una mezcla entre sociología, arte dramático, es que no sabía, no me gustaba la medicina. Y bueno, pues elegí fisioterapia y la fisioterapia, bueno, pues me dio unos conocimientos, me dio una forma de estar, pero realmente yo seguía con mis dolores de espalda, sobre todo mis dolores de cuello en aquella época, y no fue hasta que en un curso de fisioterapeutas el profesor me cogió a mí de modelo y me tocó de una manera que dentro de mí es la primera vez que a través del toque entendí realmente mis patrones de tensión, de movimiento, ¿no? Y dije, wow, esta persona me entiende, me entiende. Fue una conexión muy profunda a través del toque de todas mis tensiones corporales, ¿no? Y entonces yo así muy niña le pregunté, ¿y esto dónde lo has aprendido, no? Y él me dijo, bueno, yo estuve en un ashram en la India y ahí había muchos rolfers que habían hecho rolfing, y yo, bueno, pues aquello se me quedó, y casualmente al día siguiente pasé por lo que llamábamos entonces una tienda de dietética, una tienda de salud, y vi un librito de rolfing. Bueno, no habían teléfonos, escribí al Instituto Rolf de Estados Unidos, me mandaron una carta. La gente tiene que ver el tiempo de espera que hay entre cada cosa que entonces decidíamos hacer, ¿eh? Y bueno, pues eso fue, ya me puse en contacto con las personas que estaban en Barcelona entonces y recibí el trabajo en mí. Y ese fue el inicio de una experiencia corporal que yo dije, yo quiero hacer esto con las personas, quiero trabajar de esta manera. Y bueno, eso fue el inicio que me ha llevado también a otros campos, y con los años pues darme cuenta de la importancia de la educación del movimiento. Y dentro del Rolfing estudiamos también la parte de Rolfing Movimiento, de Rolf Movement, que realmente es un coaching somático, entendiendo cómo la persona se va desarrollando en el campo gravitatorio. Y eso fue otro inicio del trabajo corporal, hasta que bueno, me he dado cuenta que lo que yo quiero es llevar esa inteligencia innata que tenemos como mamíferos y como seres humanos,
llevarla al día a día. Me interesa muchísimo que la gente no llegue, me interesa mucho el campo de la prevención, que la persona realmente tenga todas esas habilidades y esa toma de conciencia en lo que está ocurriendo aquí y ahora para tomar las decisiones correctas y para poder, sobre todo, pues, cuidarse. Sí, muy importante lo que dices. Pues bueno, qué bonita evolución, ¿no? Y qué bonitos comienzos y es importante lo que estás diciendo ahora al final, ¿no? De que cómo ayudar realmente a las personas a poder tomar mejores decisiones, a funcionar mejor en su día a día. Que esa conciencia es la que nos lleva bueno, a encontrar ese equilibrio siempre por el que nos vamos, o la armonía, más que el equilibrio, la armonía de todos los aspectos que nos lleva a ser persona, ¿no? Toda la parte Ujú. emocional, la parte física, incluso la parte espiritual. Yo cuando era jovencilla eh, tenía muy separado el concepto de cuerpo-mente, ese concepto dualista, creía que era la forma correcta mentalmente, pero mi intuición me llevaba a darme cuenta que las cosas no eran así. Entonces no llegaba a entender muchas de las técnicas que me explicaban desde una idea mental para trabajarlas, porque yo muchas veces veía que el resultado no había sido por la técnica, sino había sido por algo más, por ese sostén a la persona, por esa capacidad de acompañarle, de hacerle entender, de la empatía, incluso de mis propias palabras, del lenguaje que yo utilizaba. Y eso, pues bueno, pues me llevó también a estudiar PNL, me llevó a querer entender a la persona desde los diferentes aspectos. Yo siempre me he manejado mejor trabajando en terapia manual y educación del movimiento, pero creo que se puede llegar eh, como tú, que posiblemente tú vienes de la parte más de la parte del movimiento de la danza. Yo vengo de la parte más estructural y ahora donde me siento más cómoda también es en esa forma de tocar, pero al mismo tiempo de acompañar a la persona a través de todo el movimiento. Y tú iniciaste en la parte del movimiento, ¿no, Susana? Sí, sí, la verdad es que oyéndote creo que tenemos muchos puntos en común, porque si hay una cosa que me acompañó también durante mi juventud y todo mi proceso de evolución en mi trabajo en profesional, fue el hecho de querer comprender a la persona en su globalidad. Entonces creo que esto aquí nos reunimos, o sea, nos acercamos mucho porque es verdad que cuando inicias un trabajo de, digamos, de desarrollo de la persona o de sanación o de curación, como quieras llamar, siempre es importante ver todos sus aspectos, ¿no? Ver toda la calidoscopio de oportunidades que eso puede traer, ¿no? Y bueno, en relación a ello, sí, yo empecé con la danza. La verdad es que empecé muy jovencita, pero hubo una interrupción a mis 14 años y luego volví a retomar, después de ver la película Fama, me volvió a venir esa ansia de bailar, pero sobre todo el cambio lo hice cuando un amigo mío en Barcelona me ofreció un libro que se llamaba El cuerpo-mente, no sé si lo conoces, es de Ken Mitchell, es un americano que trabajaba sobre, yo creo que, bueno, sobre la implicación de todo lo que es la mente en el cuerpo, la somática, ¿no? Y a partir de ahí, la verdad es que este libro me abrió la visión, me abrió la perspectiva y dije, uy, qué interesante esto de saber qué pasa en el cuerpo cuando una persona tiene una cierta estructura o una cierta gestión emocional, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, me lo compré, que estaba un libro agotado, entonces me lo encontré en Barcelona y tal, y lo leí y bueno, lo dejé allí. Luego me fui a París a vivir, allí continué bailando, y al final en esa búsqueda de bailar también encontraba mis dificultades. No me era fácil, ¿no? Toda la técnica de danza y bueno, también bueno, cuando eres joven pues también tienes tus inquietudes, ¿no? Y a partir de ahí me formé al método Feldenkrais, que para mí fue muy importante poder realmente comprender la educación del movimiento. Luego a partir de ahí vino el Body Mind Centering también, que es un método de conciencia del cuerpo. Todos estos métodos son métodos de conciencia corporal, educación del movimiento y de aprendizaje corporal. Y luego me puse a trabajar en una empresa donde trabajábamos con la gente para
para acompañarles a comunicar mejor. Eran gente que estaba en el paro, la mayoría, de todas clases sociales, de todo estatus social. Y a partir de ahí, el hecho de acompañar a las personas, no solo corporalmente, sino en sus estrategias de comunicación, Sí. me interesó mucho formarme en coaching. Y a partir de allí ya empecé, bueno, pues a investigar sobre el coaching, hice una formación, luego hice otra. Y entonces fui poco a poco ligando, ¿no?, lo que era la educación del movimiento con procesos de aprendizaje, pero donde ya o sea, se incluía o se integraba más el tema de la emoción, de la reflexión, y hasta que al final he podido hacer una formación de terapia de biosíntesis, que es una terapia neorreichiana, donde allí sí que se toca el cuerpo como un espejo más de lo que es la vivencia y la biografía de la persona, ¿no? La vivencia personal y toda la historia de la persona. Y la verdad es que es muy curioso porque me ha tomado muchísimos años llegar a concretar lo que leí en ese libro, es decir, llegar a acercarme a lo que ese libro me inspiró, ¿no? Que al final ese libro también era un libro, pienso, inspirado en toda la disciplina neorreichiana, ¿no? Ya que William Reich, como psicoterapeuta, fue el primero en Estados Unidos que habló del cuerpo, ¿no? Luego su discípulo Alexander Lowen lo divulgó con muchos libros, pero entonces ha sido muy curioso este bucle, ¿no? Donde realmente sin quererlo, sin prepararlo, sin buscarlo, he ido evolucionando, pero siempre como tú, ¿eh? Como tú dices, buscando esa globalidad, entender a la persona en su globalidad para ayudarla mejor. Yo Porque, creo sí, dime. que cuando hablamos de esa búsqueda, yo creo que, por lo menos en mi caso, la búsqueda está parando, porque yo creo que cuando empieces a entender en ti, eh, eh, es como que ya está, es como un lugar, ¿no? Como cuando yo siempre digo, cuando llegas de un viaje, que llegas cansado y llegas a casa y reconoces el lugar como casa, ¿no? Has estado muy bien en todos los sitios que has viajado, te ha dado mucha información, pero es como ese llegar a casa que sueltas los zapatos, sueltas la maleta, por lo menos yo, y Qué bonito. reconoces el lugar, ¿no? Entonces, a mí me pasó y tengo que reconocer que fue hace relativamente poco, no poco de unos meses, pero de unos años, en el que tuve esa sensación de llegar a casa. Entonces, el resto de formaciones que he hecho posteriormente han sido más por complementar, por inspirarme, y obviamente te llevan a medida que tú te vas desarrollando a entender más, pero ya no es una búsqueda como ahora me voy a formar en esto, ahora me complemento. Ese llegar a casa, ese llegar a integrar, creo que es lo que yo por lo menos buscaba, como el entender esa integración cuerpo-mente, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad es absolutamente dualista, todo nuestro sistema de aprendizaje es dualista y nos lleva a que obviamente no entendamos porque lo entendemos todo como una idea mental. Incluso la emoción la entendemos como una idea mental, ¿no? Y entonces, claro, todo esto te hace que tú quieras buscar soluciones del cuerpo con ideas mentales. Y esto pues no funciona, ¿no? Y bueno, eso es la parte que quería decir cuando hablabas de la búsqueda, por lo menos en mi persona. Sí, es muy interesante esto de que hablas porque es verdad a ver, todo esto supone una vivencia, una experiencia de vida, ¿no? Entonces integras esas herramientas y una vez las tienes, las puedes enseñar, puedes acompañar y comprender al otro, ¿no? A las personas. Y me parece interesante esta idea de casa, ¿no? Porque al final es lo que te permite la inteligencia corporal, la inteligencia somática, ¿no? Saber que tienes una casa y además esta casa no es solo en tu reflexión, en tu inmersión, sino es algo global, es algo donde el cuerpo es un templo, es una casa. Al final dicen que el cuerpo es un templo, por algo será, ¿no? Entonces, como a partir de esa integración de la sensación, ¿no? Podemos ser personas más completas, porque estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Vivimos en una sociedad donde se piensa mucho, lo cual podría ser positivo, pero al final se está olvidando una dimensión y un aspecto del sentir.
y eso tampoco, las nuevas tecnologías tampoco ayudan, son muy útiles, pero nos cortan un poco del sentir. Yo me acuerdo cuando vivía en Francia, había un investigador del INRS, de un centro de investigación francesa, que escribió un libro muy interesante que se llamaba El adiós al cuerpo, hablando justamente de cómo si nos ponemos mucho delante de las pantallas, perdemos la capacidad de relacionarnos con los otros más a nivel sensitivo. Pero eso es también porque cuando tú tienes esta relación de pantalla, lo que estás es un modo focal. Entonces, el modo Exacto. focal, la visión más focal, te lleva a Exacto. desconectarte del otro. Estás en tú, ¿no? Y nos lleva, obviamente, a generar más neurosis, ¿no? Porque es como ese foco en el que nosotros estamos hechos para enfocarnos y ser periféricos, Y pero tener no una para... visión más periférica, La sí. visión periférica incluye al otro, incluye la naturaleza, incluye tu expansión, incluye... Pero si solo estamos en el tema focal, estoy en el objetivo, que está muy bien en momentos determinados, pero eso nos lleva generalmente pues, a generar una compresión de todo lo que es, de toda la parte central del cuerpo, ¿no? Lo que llaman el core, ¿no? Esa compresión que a la larga, esa compresión nos hace que perdamos parte de nuestra expresividad, ¿no? Que está en los brazos y las piernas, ¿no? Entonces, las pantallas tienen cosas súper positivas, como ese que tú y yo podamos estar a Exacto. distancia hablando, Exacto. pero bueno, yo necesito lo que hay detrás para realizarme como persona. Quiero decir, te necesito en los espacios abiertos, la naturaleza, para poder sentir mi cuerpo de otra manera. Y ya no es solamente el sentir, sino el entender qué haces en el cuerpo. Porque muchas veces las sensaciones están muy bien y nos movemos a través de sensaciones, pero realmente, ¿qué haces en el cuerpo? Que eso es lo que yo creo que la inteligencia somática o la inteligencia corporal, como yo la estoy llamando en el trabajo que yo estoy haciendo, es una de las cosas que en mi programa o con mis clases intento que la gente descubra qué haces tú en el cuerpo, qué haces tú en el cuerpo cuando te enfadas. Y te das cuenta que realmente es un patrón. Entonces, descubrir cada uno de esos patrones y poderlos, entre comillas, minimizar cuando no sean necesarios. No quiere decir que no te tengas que enfadar, pero cuando ese patrón se instaura como una respuesta automática, pues, situaciones parecidas al enfado, tú vas a reaccionar con una sensación de tensión, apretando la mandíbula, apretando aquí, ¿no? Entonces lo que es interesante es ver qué haces en el cuerpo y luego qué sientes, porque eso ya podría ser una interpretación, ¿no? Pero realmente la parte física de qué haces, pues aprieto el puño, cuando pienso sobre esta persona o cuando voy a ir a este lugar o cuando voy a tener una presentación. Entonces nos damos cuenta que tenemos patrones muy habituales, que esos patrones en algún momento de nuestra vida nos sirvieron, están muy bien, pero en cualquier situación, llámese de estrés o situación que nos produce, hace salir de nuestra zona de confort, los volvemos otra vez a repetir y posiblemente no nos estén ayudando. O sea, tenemos cuanto menos capacidad tengamos de elección, cuanto nuestro cuerpo sea más automático en las respuestas siempre las mismas, podremos ser menos sutiles a la hora de dar una respuesta adecuada en el momento adecuado. Claro, me hace esto pensar en este rol o en esta importancia de la educación del movimiento, ¿no? De la educación de ser conscientes de su movimiento y de qué pasa en su cuerpo cuando yo me muevo, cuando yo hago una acción, ¿no? Porque al final, para mí la sensación es una vía de acceso al cuerpo en el cual tú puedes descifrar lo que está pasando. Pero lo importante es saber qué pasa en ese universo corporal, ¿no? ¿Qué me está pasando en mi fisiología cuando me pasa algo como, por ejemplo, enfadarme o tener una mala gestión emocional cuando tengo que hablar en público? Cualquier situación en la que nos podemos sentir mal o incómodos, ¿no? Entonces, este funcionamiento de, o sea, cómo yo puedo adquirir cómo puedo identificar lo que me pasa, es lo que trata también la inteligencia somática y qué evidencia tengo de lo que me está pasando, cómo estoy viviendo el hecho de, por ejemplo, yo moverme
mover mi cadera o mover mi pelvis o sentir mi respiración, ¿no? Esto es la disciplina de la educación somática, es lo que trata, ¿no? Esa conciencia de mi cuerpo al moverse siempre en relación con un entorno y saber estar en contacto con lo que estoy haciendo o con lo que me está pasando, con lo que estoy viviendo en mi propio cuerpo. Ese es el campo, ¿no?, de la educación y de la inteligencia corporal como somática. Es decir, poder también no moverme de manera mecánica. Hoy en día a veces tratamos el cuerpo como, bueno, lo queremos embellecer, hacemos deporte, pero no damos espacio al hecho de poder sentir e identificar esa vivencia que tenemos cuando nos está pasando algo. Y es Claro, una vía de entrada, es una puerta de entrada para comprender todo el universo de pensamientos, creencias y emociones del cuerpo. Y a veces lo olvidamos completamente. y luego al revés, o sea, mis limitaciones corporales me hacen que obviamente mi mundo emocional o incluso mi mundo intelectual, porque una restricción corporal te va a hacer que bueno, pues que incluso que estés más expuesto a la ansiedad o a estar más limitado, obviamente, a la hora de tomar decisiones o de tomar... Entonces, a medida que te vas, a medida que te vas, a medida que te vas soltando, vas teniendo más facilidad corporal también, y esa facilidad corporal es una facilidad mental y emocional. Y nosotros podemos abarcarlo desde los dos lugares, ¿no? O sea, cómo a través de la experiencia que tú le vas dando de movilidad, de la experiencia somática a la persona, ella se da cuenta que en una situación que antes reaccionaba de manera A, ahora puede reaccionar de manera A, B y C. Tiene opciones. Y esas opciones le llevan, obviamente, a poder elegir, ¿no? Si a mí alguien me contesta de una manera, pues que yo lo considero pues mala educación o de agresividad, si mi cuerpo está tenso, yo voy a reaccionar de una manera posiblemente también agresiva. Pero si yo estoy más centrado, si yo estoy tengo más esa posibilidad de que el cuerpo pueda reaccionar diferente, aunque yo reciba una agresión, aunque tenga la razón y el derecho a reaccionar, porque la sociedad me dice, bueno, pues si te dan una bofetada, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, sí que pasa, yo elijo no hacerlo, porque tengo una conciencia y sé que puede llevar a una mayor agresión con el tiempo, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo también genera las bases, muchas veces, yo diría casi siempre, emocionales. Nuestra forma de estar en el cuerpo, de percibir la experiencia en el momento determinado. Una misma experiencia de dos personas diferentes, ¿no? La misma situación, quiero decir, no se percibe diferente dependiendo del estado que tenga esa persona en ese momento. Entonces, es ahí donde también podemos insistir que el resultado muchas veces de lo que nos está ocurriendo depende de cómo ya estemos nuestro cuerpo y nuestra mente en ese momento. Y ahí podemos trabajar muchísimo, buscando siempre esa armonía, ese centro, esa forma de estar en el cuerpo suelto, esa forma de como estar esperando a fluir, ¿no? Nosotros somos procesos, no somos una fotografía en dos dimensiones. Y pensamos siempre, ¿no? Incluso cuando vemos nuestro rostro en el espejo, que es un proceso, no es una fotografía plana. ¡Puf! Ahora no hace falta, yo se lo decía a una amiga, no hace falta ni estar gordo ni estar delgado, porque te van a hacer Photoshop sí o sí. Así que nadie va a saber cuál es tu realidad, a no ser que quieras mostrarla tú, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una forma también de entender la cantidad de posibilidades que tenemos de influir en nuestra vida diaria, en la toma de decisiones, en nuestras relaciones personales, emocionales, porque los patrones están ahí, están repetitivos, los patrones emocionales de las familias, los patrones incluso verbales de conversaciones en las familias, ¿no? Y cómo tú, cuando recibes esa información, ¡buf!,
cómo reaccionas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es un cerebro predictivo y se basa mucho en las vivencias del pasado. Entonces, si esa vivencia del pasado fue negativa o esa conversación fue negativa, pues tú vas a estar más hostil y vas a estar pues más, vas a tener una tendencia a contestar o a estar más tenso que si estás más centrado y dices, bueno, en el pasado, y recibes a esa persona desde otra manera, ¿no? Y creo que en el fondo nosotros también a veces somos como mediadores, ¿no? Como mediadores entre el link cuerpo-mente, emoción. Era Damasio, ¿no? Que dice que las emociones son el puente entre el cuerpo y la mente. Él ha investigado mucho en ese sentido, ¿no? De las emociones de base también. Y tengo ganas de hablar de lo que has comentado, ¿no? De esos límites que están en el cuerpo, porque muchas de nuestras emociones mal vividas, mal canalizadas, al final han creado unos bloqueos enormes que son completamente inconscientes. Y esa inconsciencia hace que nos dirijamos de una cierta manera, que se crean, se generan cuando somos también niños, ¿no? Y que nadie se salva al final de No, no, experiencias de este tipo, al menos que hayas tenido una infancia muy, muy, muy feliz, ¿no? Pero es verdad que esas emociones... Permíteme que te interrumpa. Incluso en las infancias felices que ha habido un buen soporte, un buen sostén, ¿no? Sí. Que te das cuenta que eso afecta muchísimo a la corporalidad. Siempre puedes estar expuesto a que ocurran cosas, ¿no? La vida es un proceso, no es algo Exacto, estático. Ya está. exacto. Y nunca es un proceso donde todo funciona bien. Tenemos de todo. Tenemos, o sea, entornos que nos van a estimular y entornos que nos van, pues, a obstaculizar también, o nosotros mismos, ¿no? Mm. Y el objetivo, si hay alguno, es poder tener opciones, ¿no? Es poder elegir qué vida quiero tener, qué quiero, cómo quiero llegar a lo que quiero, o cualquier cosa que tengamos que decidir en nuestra vida. Y estar pensando también que esas limitaciones que pueden parecer mecánicas, funcionales, muchas vienen, por supuesto, de un mal uso de sí mismo, pero también de experiencias vividas en el pasado que nos marcaron y se quedaron muy ancladas en el cuerpo. Yo cuando empecé a investigar todo el tema de las corazas, la verdad es que me sorprendió mucho yo misma que llevaba tiempo de conciencia corporal con el Feldenkrais, el Body Mind y otras técnicas, de darme cuenta de que habían corazas tan profundas de las que no somos conscientes, ¿no? Claro, esos patrones, como tú dices, nos van dirigiendo en una dirección, nos autodirigen de alguna manera. Entonces, el hecho de poder ser libres, encontrar esa posibilidad de ser actores de su propia vida y poder decidir de sí mismo, bueno, yo cómo quiero dirigir mi vida, no estar de alguna manera dirigido por mis hábitos o por mis patrones neuromotores en este caso, ¿no? O corporales, es muy, muy enriquecedor, es muy importante para que una persona esté sana completamente y para que elija la vida que quiere, ¿no? Porque si no vamos actuando de manera repetitiva, de manera compulsiva y no tenemos esas opciones. Claro, cuando hablamos de cuerpo también hablamos de materia, ¿no? Nuestro cuerpo es como la naturaleza, tenemos unos pulmones que parecen las hojas de un árbol, o sea, tenemos unos líquidos que... Somos un organismo vivo y como tal, todo organismo vivo tiene un ecosistema y formamos parte de ese Exacto, ecosistema, ¿no? Entonces, a medida que exacto, tú también estés más equilibrado en todos los aspectos, yo siempre digo que la sostenibilidad del planeta empieza por uno mismo, exacto, muy por una importante. conciencia individual y esa conciencia individual va traspasando a la colectividad. Pero es una conciencia, el inicio es una conciencia individual, y esa conciencia individual va creciendo y si tú no te puedes cuidar, si tú no entiendes, o sea, va a ser muy difícil que tengas una verdadera relación con el medio ambiente y que puedas ver a largo plazo. Y aquí en cuidarse, creo que esto sería otra entrevista que podríamos hacernos, ¿no? En cuidarse no me estoy refiriendo a modas, o me estoy refiriendo a dietas, es como realmente entender
cómo tu proceso personal y tus ritmos vitales, como pueden ser el dormir, el ir al baño, las relaciones personales, todo lo que sabemos que es lo que nos da lo que nos da la armonía personal, lo que nos hace que nos metamos en la cama y que durmamos con tranquilidad, es ese autocuidado que nos hemos dado, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy en día es fundamental esa conciencia para tener una buena vejez. Obviamente como tenemos una parte genética y tenemos una parte de... Pero con lo poquito que podemos elegir, ese poquito solamente tenemos opciones y tenemos conciencia. Sí, este aspecto de la conciencia y de la sostenibilidad, estoy totalmente de acuerdo contigo y es algo que se ha ido también para mí, que ha ido, perdona, creciendo con el confinamiento. Si no nos cuidamos, como tú dices, ¿cómo podemos cuidar lo que nos rodea, nuestro entorno, la naturaleza, ¿no? Y entonces esa decisión de cuidarse más allá de lo que es cuidarse exteriormente, cuidar la forma, es saber cuáles son nuestras necesidades también, que aparecen en el cuerpo, ¿no? Es decir, y respetar la vida. Yo creo que eso es una de las cosas que este tiempo nos ha traído, ¿no? El poder respetar los ritmos, ¿no? A mí hay gente que Exacto. me está diciendo, por fin he podido dormir. No he podido dormir con regularidad, ¿no? Porque levantándome con esa obligación de todos los días y Exacto. todo, ¿no? Entonces hay mucha gente que ve que su ritmo, al final acabas haciendo lo mismo, pero con otros ritmos que bueno, pues cada uno a lo largo de la vida vas teniendo unos ritmos, ¿no? Y yo creo que eso es importante, escucharlos y bueno, y a partir sobre todo de una cierta edad, si quieres tener una vejez, entre comillas, lo más saludable posible, ya te digo, dentro del marco pequeñito que podemos elegir, tienes que tener conciencia. Y yo también pongo siempre el ejemplo, ¿no? Cuando la gente te habla de la conciencia, ¿no? Y cuántas clases tengo que tomar y cuántos cursos. Entonces pongo siempre un símil que mis amigos dentistas se ríen mucho, que es, bueno, tú te puedes lavar los dientes 10 días seguidos, 20 veces cada día, vas a tener que seguir lavándotelos. ¿Vale? Claro, o sea, sí. esto es igual, porque somos un proceso, o sea, no puedes dejar de sentir y hacer algo por tu cuerpo. Y sobre todo entender que hacer algo por tu cuerpo no solamente es un concepto de fitness o de deporte, que eso quizás es lo que ha confundido más a la gente, ¿no? El movimiento, nosotros es que no nos movemos, somos movimiento, lo que nos distingue de un cadáver de una persona en un proceso activo y vital, es el movimiento. Cuando vemos realmente a alguien que empieza a enlentecer el movimiento en su vida, sabemos que algo está pasando. Y cuando una persona mayor empieza a enlentecer el movimiento, muchas veces hay una pérdida de equilibrio, el sistema vestibular se ve afectado y entonces aparece el miedo. Y la interpretación del miedo casi siempre es un bloqueo a la toma de decisiones, un bloqueo. Y por eso cuando seguimos manteniéndonos a medida que vamos envejeciendo con una buena movilidad, nos sentimos muchísimo más anclados a la vida, nos sentimos como ese concepto que yo muchas veces digo a la gente de inspiración, ¿no? La inspiración te conecta a la vida, ¿no? Y yo creo que es ahí donde esa conciencia y esa educación somática nosotros podemos trabajarla muchísimo, porque la puedes hacer a cualquier edad, no requiere ningún tipo de musculatura o requiere de ninguna forma física. Claro. Bueno, por algo dicen que el movimiento es vida, ¿no? Porque permite, bueno, pues contactar con la vida al final. Nos movemos y fluimos. Y el fluir no es algo esotérico, es algo que nos permite realmente que nuestro cuerpo, las funciones, ya sean circulatorias, respiratorias, endocrinas, bueno, todas las funciones que tenemos, pues puedan funcionar bien a su propio ritmo, sin estancamientos, ¿no? Sin energía bloqueada. El movimiento pues ayuda a la circulación, ayuda a la respiración,
tenemos que movernos. Ahora, eso sí, es lo que tú dices, ¿no? Movernos también con conciencia, sabiendo cómo nos movemos y respetando nuestros propios ritmos y nuestras posibilidades, aunque éstas puedan crecer, es importante respetar esas posibilidades. Y me venía también una idea importante que has evocado antes, que me ha parecido el hecho de, por ejemplo, respetar los ritmos. Es decir, antes de confinarnos llevábamos ritmos muy trepidantes, muy ritmos que son a veces insostenibles. O sea, es decir, nos hemos dado cuenta cuando hemos parado que esos ritmos eran insostenibles. La Dime, dime. frase que más me repite la gente es que no tengo tiempo. Exacto, en la Y noción del tiempo. entonces esa relatividad del tiempo, ¿no? No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo para hacer esto hasta que la vida, ¡boom!, te para. Te puede parar por una pandemia, pero te puede parar por un accidente, por un problema familiar. Entonces, si tú no dedicas a llevar una calidad de vida durante un tiempo y sobre todo para la gente que puede hacerlo, ¿no? Hay circunstancias. Yo me imagino que hay gente que no tenía tiempo antes y durante el confinamiento ha tenido muchísimo menos tiempo porque se ha encontrado con, con otras dificultades, incluso aún mayores, por el hecho de estar en espacios limitados y con, bueno, y con gente Con mucha gente y en casa, mucha cuidando y familia. todo, ¿no? Pero el concepto de tiempo, de que no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para hacer lo otro, ¿no? Yo me encuentro con muchísima gente de las que me dicen o de los que me dicen que no tienen tiempo, que hay un porcentaje muy pequeño que realmente no tienen tiempo. Hay gente que sí que puedes decir, jo, es que no tiene tiempo, pero la mayoría tienen tiempo porque eligen, pues, ir a su peluquería, ir a su tal, o sea, encuentran en la envoltura muchísimas prioridades más que en cuidar su centro, su parte interior, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que cada uno a la larga, con conciencia, puedes ir también eligiendo, ¿no? Y sin conciencia, pues te lleva ese ritmo que tú dices de la sociedad, lo que, lo que marca el momento, ¿no? Claro, es que a mí hay algo que me cuestiona de verdad y es cómo conciliar entre nuestros ritmos corporales y las necesidades que tenemos, sobre todo cuando envejecemos. Esto también es un punto muy importante del que espero podamos hablar en el futuro, Uh-huh. porque prevenir el envejecimiento y facilitar un envejecimiento saludable me parece una cuestión importantísima en nuestra sociedad. Pero venía el hecho de que nuestro cuerpo tiene un ritmo. Claro, las personas jóvenes tienen ritmos muy diferentes de las personas de mediana edad o incluso de las personas, ya no te digo, de las personas más ancianas, ¿no? Uh-huh. Pero si la sociedad establece un ritmo que va más allá de lo que podemos asumir a nivel fisiológico, físico, al final enfermamos. Es decir, hay algo, me parece importante, algo que tenemos que reajustar en nuestra manera de vivir nuestro día a día. Y como tú dices, eso es una elección personal de cada persona, porque hay gente que vive en el tiempo de una manera y otras personas que lo viven de otra manera y que se dan el tiempo para sus cosas. Pero en todo caso, me parece un aspecto muy importante a considerar para realmente poder vivir una vida de calidad. Porque si no, parecemos un poco ratoncillos, aquello en la rueda, que vamos trabajando, haciendo cosas, proyectos y planes, pero nos olvidamos de lo esencial, de ese cuidado de sí mismo, de ese cuidado del entorno, de ese cuidado del planeta, de ese cuidado de la naturaleza, ¿no? Y bueno, esto cada uno, no es que sea una ley, pero cada uno lo gestiona a su propia manera, pero en general yo veo muchas personas que me dicen eso, es que no tengo tiempo. Yo he Claro. trabajado en lugares, en hospitales, he trabajado en laboratorios sanitarios, he trabajado, bueno, en el mundo hospitalario bastante, y esa cuestión de la urgencia es algo tan anclado que lo entiendo perfectamente porque hay urgencia allí, ¿eh? De salvar vidas y de responder enseguida a las situaciones muy límites, ¿no? Pero bueno, esto tenemos también que reajustar nuestra noción de cómo vemos el tiempo y esto viene muy de la mano de estar a la escucha también de nuestras necesidades y de nuestros biorritmos propios, ¿no? Si la persona, si la persona está equilibrada,
tienen muy claro lo que es una urgencia, lo que es una prioridad y lo que es un ritmo de rutina diaria. El problema es que para muchas personas todo se ha convertido como una especie de urgencia. Incluso nuestros entornos digitales, ¿no? Nuestros teléfonos, la respuesta inmediata a los WhatsApp, a todo. Si alguien no te responde en el marco de unas horas, algo ha pasado, algo tal, o ya automáticamente estás prediciendo, estoy enfadado porque no me has contestado. Entonces, esa inmediatez nos hace vivir todo como una urgencia y obviamente cada vez vamos a ir más a personas con el síndrome de burnout o síndromes incluso depresivos por esa forma de no poder seguir hacia adelante y quererte anclar al pasado. Y en parte el enfermar creo que es una respuesta sana del organismo a equilibrar dónde estamos, al menos en avisarte, ¿no? No creo en los castigos divinos de las enfermedades, no estoy hablando de eso, pero sí que muchas veces muchos de los síntomas que tenemos son respuestas normales que el equilibrio está haciendo para equilibrarte. Lo que pasa es que tú no estás escuchando esas respuestas. La cantidad de gente que tiene acidez de estómago, la cantidad de gente que tiene problemas urinarios, la cantidad de gente que tiene falta de sueño, que no puede dormir, ansiedades, todo eso son respuestas normales para equilibrar y generar una homeostasis corporal. Lo que pasa es que cuando eso se pasa de la raya, pues aparece una enfermedad ya realmente más grave. Pero todos los síntomas que hemos venido arrastrando, hay muy pocas cosas que ocurran de un día para otro. De manera fortuita. De manera como fortuita, que vengan... Están los virus, ¿no? Están los virus, pero pues como en esta pandemia, pero que también el virus depende cómo esté tu sistema inmunológico. Sí, esto es Yo echo de menos haber tenido un debate en las televisiones para sobre todo la gente mayor que ve las televisiones, que les hubiesen dicho cómo sin esoterismos y sin entrar en magufos ni nada de cómo potenciar tu sistema inmunológico, qué significa estar sano, cuídate en esto, trabaja en esto, porque claro... Esto me hace pensar en una contra de la vanguardia, un artículo, una entrevista que había al final en la contra de la vanguardia, es la última página, de un médico alemán que tiene un hospital en Berlín que fue apoyado por las instituciones, es un hospital de dirección antroposófica, es decir... ¿Lo has leído? Me pareció genial de cómo él hablaba de cómo no se enfocó, que teníamos que enfocar más la salud que la enfermedad. Entonces, claro, si enfocáramos más la salud, podríamos hablar de estos temas, ¿no? De cómo realmente poder proteger nuestro sistema inmunitario, reforzarlo, etcétera, ¿no? Me gustó mucho esa entrevista. Nosotros, nuestro sistema de salud, y creo que en general todos los sistemas de salud de todos los países, con lo cual no somos ningún bicho raro, están enfocados en la enfermedad. No trabajamos en la prevención, trabajamos en el diagnóstico preventivo, pero pero no en potenciar el conocimiento de qué es lo que te lleva a ser más hábitos más saludables y sobre todo unificarlos en todo, ¿sabes? Hasta hace poco, bueno, pues veíamos al médico pasando consulta con un cigarro, ¿no? Y ha costado mucho, ¿no? el instaurar eso en nuestra sociedad, ¿no? Y yo recuerdo, he trabajado mucho con pacientes reumáticos y veía una gran diferencia de un paciente reumático fumador a uno que no era fumador. Y cuando yo les decía, tienes que dejar de fumar, es fundamental, toda la capilaridad, todos los vasos están inflamados, no solamente el daño pulmonar que te hace, sino la inflamación que produce, me decían, no hay ningún estudio, no hay ningún estudio. Y yo lo veía, o sea, lo constataba con todos los pacientes, ¿no? Entonces, hasta que no hay un estudio que sale, pero años antes lo estamos viendo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, si trabajáramos más en la prevención, si tuviésemos esa conciencia, si supiésemos lo que es sentirte bien, esa forma de estar bien, equilibrado, cuando nos salimos de ahí,
nos daríamos cuenta bueno, que nos limita muchísimo el no estar bien. Y yo creo bueno, que sí que hay mucha gente que está por esta labor de entender el autocuidado, pero ya te digo que necesitamos ampliarlo muchísimo más al tema de la educación. Yo creo que es ahí donde se puede haber una educación para la salud. Está la educación física, que está muy bien en los colegios, pero principalmente se ha enfocado al deporte o a la, digamos, psicomotricidad solamente. Pero creo que debería haber una educación para la salud y el bienestar. Educar incluso desde niños en la vejez, que vamos a envejecer, ¿no? Que este cuerpo de aquí no va a ser el mismo que dentro de 10 años ni dentro de 10 años, ¿no? Y que requiere un fundamento para esos próximos 10 años, sobre todo porque vamos a enfermar todos y cómo tú vas a poder lidiar con la enfermedad va a depender de cómo tú estés en ese momento. Sí, sí, muy interesante. Tengo ganas de hablar ya un poco para ir concluyendo de cuando hablas de esas enfermedades que surgen de disfuncionamientos internos, ¿no? De algo que no está autoajustado o algo que se ha desreglado de alguna manera, por lo que sea, por mecánicamente, fisiológicamente, por emocionalmente, pero me dan ganas de hablar del tema de la importancia de estos trabajos de inteligencia corporal y somática, porque siendo muy respetuosos del cuerpo y de la persona, de cómo la persona va a entamar ese proceso de aprendizaje, pueden llevarte a una autorregulación profunda, a una homeostasis, ¿no? Al hecho de hacer que nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestra mente se autorregulen. Eso es una función básica que tenemos los humanos y la naturaleza en sí, ¿no? De siempre volver a encontrar el equilibrio. Pero claro, hay que educarlo en el autocuidado, porque si no lo educamos, quedamos con los registros que conocemos. Y esos registros que conocemos son a veces compulsivos, patológicos incluso, bueno, pues no van en el sentido de protegernos y de cuidarnos, ¿no? Entonces, claro, estas técnicas de inteligencia del movimiento, de inteligencia somática, permiten crear ese registro y que la persona se dé realmente cuenta. Pero yo puedo sentir que mi espalda está mucho más amplia, mucho más larga, me puedo sentir más arraigado, puedo sentir que respiro de manera más tranquila, me siento más anclado o cogiendo el espacio de otra manera, más tranquilo en mi mente también y más calmado, ¿no? Entonces, claro, van creando esos registros de manera no violenta, sino completamente respetuosa del aprendizaje personal de cada uno, y es solo creando esos registros que podemos luego elegir qué vida queremos llevar, qué cuidado queremos tener hacia nosotros mismos y también cómo queremos envejecer, ¿no? Son cuestiones fundamentales, me parecen fundamentales, pero claro, si no, se trata de una decisión también de empezar un camino así, un proceso de aprendizaje así. Pero cuando notas que poco a poco te vas sintiendo mejor, vas siendo más libre, vas pudiendo también elegir, teniendo opciones y sobre todo encontrando tu propia armonía, tu propio equilibrio, entonces es más fácil avanzar, es más fácil envejecer, es más fácil vivir y interrelacionarse con un entorno cambiante que al final nos está generando mucho estrés, porque el entorno es lo que es el entorno no lo podemos dominar. O sea, cuando viene una pandemia hubiéramos quizá podido hacer algo, pero no lo hemos hecho, ¿no? Entonces... Nosotros tenemos que saber que por muy adelantados que vayamos tecnológicamente, nuestra biología es la misma. Con lo cual nosotros tenemos que respetar a nuestra biología, porque nuestra biología es donde están las capacidades de la homeostasis. Por muy moderno que estés, por un entorno muy moderno, el entorno cambiante, tienes que encontrar un equilibrio que te permita responder de una manera equilibrada biológicamente. Entonces, los entornos cambiantes, todavía más, si me apuras, te diré que entonces es cuando más necesitamos este trabajo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Quizás en el pasado, que la gente tenía un tiempo de reflexión y un tiempo de desconexión, como un reset que haces, pues como cuando nos vamos a dormir, ¿no? Yo recuerdo perfectamente la gente terminar un viernes por la tarde y no tener absolutamente nada que pensar en el trabajo
hasta el lunes, ¿no? Esos 2 días a mucha gente le permitía esa capacidad de conexión con las familias, de conexión con el entorno, con el deporte, poner al día sus casas, pero hoy en día la gente, el teletrabajo tiene una parte muy buena, pero tiene también eso que te lleva muchas veces a estar continuamente conectado y si tú no estás si no tienes mucha conciencia, estás continuamente mandando esos mensajes, te estás mandando a ti mismo esos mensajes de todo de inmediatez, ¿no? Ahora lo hemos visto que te llega un mensaje de la Seguridad Social a las 10 de la noche, que te manda un inspector de no sé qué a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque están teletrabajando, antes no ocurría, ¿no? Claro. Que tiene una parte buena, porque uno aprende a gestionar su tiempo, pero sin embargo hay mucha gente que no está pudiendo descansar porque está siempre con esos estímulos. No tenemos claro cuándo separar el trabajo, cuándo separar el descanso, cuándo separar las relaciones, ¿no? Y bueno, lo que está pasando mucho es que hay muchísima gente con una falta de presencia y con una falta de atención, ¿no? Entonces esa actitud multitarea, que está muy bien, en las que yo me he incluido y tengo que decir que lo veía como una cosa súper positiva, que yo me veía una superwoman multitarea, bueno, pues eso nos lleva al colapso. Nos lleva al colapso y hacer muchas cosas, pero no acabar nada y a sentirte siempre con una sensación de frustración porque no llegas a todo. Porque crees que puedes, pero al final no llegas a todo. Entonces, te das cuenta que antes la gente, el modo de vivir, todo era más lento y ese más lento también te hacía que pudieras reflexionar de otra manera. Incluso para las empresas, ¿no? Uno podía predecir, podía preparar, podía trabajar a largo plazo, pero ahora tenemos que estar muy en nuestro centro para ir con ese flow y para ir con ese futuro que no sé si lo llaman el futuro líquido o el futuro porque no sabes dónde vas a estar, ¿no? Y si no eres capaz de ir con la corriente, no con la corriente de moda, ¿no? Sino con lo que está viniendo, pues esa falta de adaptabilidad y al mismo tiempo de cooperación, pues te hace que bueno, pues que... Perdón. Claro, ahí volvemos a la escucha de nuestras necesidades, de nuestros ritmos internos, también cuando teletrabajamos. Es importante poder también escucharlos y hacer momentos de pausa y, digamos, agendarse los momentos de trabajo, los momentos de pausa. Claro, esto es una autogestión. Al final estamos hablando de autogestión personal y sí, esto que dices, claro, me hablas de entornos líquidos, pero es que somos tierra también. Entonces, los entornos líquidos parece, no he profundizado en este concepto, pero me da que pensar en el hecho de que las cosas van cada vez más rápidas, fluyen más rápidas y hasta qué punto podemos asimilarlas, ¿no? Como seres biológicos que somos, no respetando nuestros ritmos. Tenemos que encontrar ahí un equilibrio entre lo que somos y a dónde queremos llegar, ¿no? A nivel de sociedades y a nivel planetario. Porque parece que la tecnología es muy importante, pero nos lleva nos conduce a una rapidez muy fuera a veces de nuestras propias posibilidades, ¿no? La propia digitalización nos hace que nos creamos el ombligo del mundo, ¿no? Tengo todo en mi móvil, ¿no? Tengo mi banco, tengo mis amigos, tengo mi ocio, tengo todo, ¿no? Antes, de alguna manera, todo costaba un poco de esfuerzo o una forma de interacción social, ¿no? O sea, para interaccionar socialmente había una corporalidad, porque tenías que ir, ¿no? Que quiero comprar una cosa, voy al supermercado, que quiero ir a ver una película porno, voy al cine, ¿no? Ahora lo tienes todo en tu tablet, ¿no? Es como que todo el mundo está ahí, todo tu mundo está ahí, entonces vamos a perder esa capacidad, si no estás centrado, también de relacionarte. Y la relación es muy corporal. Con lo cual yo vaticino un futuro de muchas enfermedades mentales en este siglo que estamos.
enfermedades por la conexión digital nos lleva muchas veces a desconectarnos. Y nosotros no estamos hechos para eso. Lo sabemos por nuestra corporalidad, que estamos hechos para conectarnos con el otro, que el leitmotiv de cada día que pones el pie, te levantas de la cama y pones un pie en el suelo, ese leitmotiv es corporal, es allá voy, ¿sabes? Y bueno, si hay gente que me está diciendo que se ha pasado 15 horas en la cama levantándose solo para ir al baño, pues porque mira, estaba cómodo y leía y comía y todo, ¿no? En el mismo sitio, ¿no? Pues desgraciadamente pues nos va a hacer nos va a llevar a esa pérdida de lo que somos. Nosotros somos seres sociales y necesitamos la conciencia para entender al otro, para comunicarnos con el otro. Nuestro cuerpo es comunicación, pero para formar parte del ecosistema. Por eso, para mí, la frase con la que yo he estado reflexionando este tiempo es la de la sostenibilidad empieza en mí, empieza en ti. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y si te digo la verdad, yo también durante este confinamiento he sido muy consciente de mi profesión, ¿no? De lo que significaba mi profesión y por qué lo hacía. Y realmente para ayudar a las personas a tomar más conciencia de su salud y de ese equilibrio, esa armonía que me parece muy importante que tengamos con nuestros entornos, con la naturaleza, ¿no? Y de ahí podemos proteger el planeta para evitar desastres que pueden venir en el futuro, ¿no? Porque no estamos exentos de cambios climáticos que se nos echen encima de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, Viviana, me he aprendido un montón, me ha parecido muy, muy interesante esta conversación. Creo que estamos con la misma frecuencia, vamos en la misma dirección y me parece interesante poderlo compartir. ¿Quieres decir alguna frase para concluir? No, esto lo que había dicho antes, ¿no? Que la sostenibilidad empieza en mí y empieza en ti, ¿no? Como ciudadano y como persona del universo y sobre todo lo que podemos aportar profesionalmente desde el mundo como aplicaciones en terapia, en las organizaciones y en la educación, todo el tema somático. Hoy en día creo que tiene mucho que decir, incluso en un tema que creo que también va a estar en vanguardia, que es la inclusión y de las personas. Creo que depende mucho de nuestra corporalidad, de acoger a esa persona, ¿no? de entenderla desde el cuerpo y cómo llevamos patrones culturales de muchos años corporalmente y para poder aceptar al otro tenemos que disolver muchas creencias y que están principalmente en el cuerpo, más que en la idea mental, que la venimos arrastrando de padres a hijos y yo creo que ahí tenemos una gran labor que hacer y sobre todo también un trabajo muy importante hoy en día para las empresas, el cómo la corporalidad va a afectar el bienestar de los empleados, incluso cómo retener el talento cuando una persona se siente bien. Entonces creo que tenemos varias conversaciones ahí pendientes en cada uno de estas temas, ámbitos que creo que podemos ir concretando cada uno, cómo el cuerpo en la empresa, el cuerpo en las organizaciones, en la educación, en las relaciones personales y obviamente el cuerpo en el deporte. O sea, creo que ahí tenemos conversaciones interesantes que podemos ir llevando y ir concretando cada uno de los temas. Sí, es lo que te quería proponer ahora mismo, que continuemos porque me parece muy interesante. Surgen muchas ideas nuevas y es muy enriquecedor poderlas compartir. Y si yo me tuviera que quedar con una frase de conclusión, lo que diría es que el hecho de cuidarse es una decisión y que ahora puede ser un momento importante también para hacerla, porque tenemos que poner foco en la salud y no solo la salud física, sino también la salud mental, emocional, para poder responder a esas situaciones que nos vienen sin que las esperemos de manera eficiente, de manera equilibrada, de manera autorregulada, ¿no? Es decir, de manera que podamos convivir con ellas.
Ujú, ujú. Así que muchísimas gracias. Nos veremos pronto, seguramente Sí, en otra sí. entrevista. Te agradezco tu tiempo y continuamos con esta serie de entrevistas hablando de inteligencia del movimiento, educación del movimiento, inteligencia corporal, que parecen pues que al final cuando nos ponemos a hablar se abren muchas perspectivas. Entonces continuaremos con otros temas como las organizaciones, el envejecimiento, la Ujú, inclusión, ujú. etcétera. Muchas gracias, Viviana, Que por pases este buen día, tiempo. Susana. Un beso a todos. Chao. Un beso a Buen día. todos. Chao. Gracias.